En este video didáctico abordaremos el tema nativos y migrantes digitales. Prácticamente todas las relaciones sociales, económicas, políticas y hasta personales pasan hoy por un servidor y la terminal de una computadora o un teléfono móvil. Nos estamos refiriendo a un mundo totalmente digitalizado. Hola, vamos a comenzar la unidad 1 de este MOOC. Esta unidad lleva por título Ser ciudadano en la sociedad del siglo XXI. Vamos a ver, primera idea. La primera idea es que realmente estamos en un tiempo de encrucijada, de cambio. Los educadores de algún modo tenemos un cierto protagonismo, ya que somos los responsables de formar a la ciudadanía de este comienzo del siglo XXI. Vamos a estudiar un poquito estas características principales del cambio que se está produciendo en este tránsito entre el siglo XX y el siglo XXI. La primera idea es algo que tenemos a nuestro alrededor. Es que la tecnología digital, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, están ya omnipresentes, están en todos los escenarios, espacios de nuestra vida personal, social, cultural, económica, etc. Lo que ocurre es que los cambios no solo se agotan en la presencia de la tecnología. Es muy importante también destacar que estamos en un tiempo que por vez primera históricamente el planeta funciona como una unidad global. Es lo que se conoce precisamente como el término de globalización, que significa que ya estas fronteras que dividen, que separan a unas personas de otras, a unos países de los restantes, empiezan a difuminarse y, como digo, el planeta, la Tierra, funciona como una unidad global. Pero hay más elementos de este cambio, de esta sociedad del siglo XXI. Uno de ellos, y en la línea que estaba apuntando antes del ecosistema informático que nos rodea, es que de algún modo las personas que manejamos estas herramientas, esta tecnología, tenemos que tener nuevos comportamientos, nuevos valores, nuevos conocimientos, nuevos saberes y competencias de lo que significa ser un ciudadano que sabe manejarse, moverse de forma culta e inteligente a través del sistema informático. Pero también otra característica de este tiempo actual y vinculada con lo que apuntaba antes de la globalización es que cada vez los ciudadanos que nos movemos en el ecosistema informático configuramos redes particulares de interacción social, redes sociales que todos creo que ya conocemos. Pero otra característica del tiempo actual es que también están cambiando las reglas de juego de cómo funciona la economía a nivel planetario, ¿no? Y es evidente que de algún modo lo que eran los formatos de producción industrializada de lo que eran en siglos anteriores, sobre todo el modelo de la fábrica, de la industria que transforma la materia prima de la naturaleza, hoy en día empieza a basarse en lo que se conoce como la economía del conocimiento. Es decir, las personas, los ciudadanos que dispongan de los saberes, conocimientos y competencias para manejarse en ese ecosistema informático estarán en mejores condiciones para poder integrarse y tener éxito en la llamada economía del conocimiento. Pero fíjense, también es importantísimo, a mayor cantidad de uso de la tecnología, se produce una mayor transparencia de nuestros comportamientos, actitudes e interacciones sociales. Por tanto, también la tecnología, aparte de ofrecernos nuevas oportunidades y posibilidades de interacción y comunicación social, desarrollo económico y demás, también están constriñendo de algún modo lo que es nuestra libertad individual, ya que lo que hacemos con la tecnología está expuesto a la mirada de los otros y por tanto podemos ser de algún modo manipulados por la misma. Vamos a seguir pensando. Yo una idea clave que quisiera transmitirles en esta primera unidad del MOOC es que estamos en un tiempo de cambios tan acelerados, tan rápidos, que quien no se adapte a estos nuevos tiempos corre el riesgo de desaparecer. Vamos a continuar y vamos a aplicar esta idea de la necesidad de la adaptación a lo que es el contexto educativo, al contexto de la escuela. Y para ello quisiera que comenzáramos con una idea fundamental y clave, que es considerar que venimos de un tiempo, de una escuela, de una institución escolar que nace a finales del siglo XIX, se desarrolla en el siglo XX y que de algún modo somos herederos y estamos en un presente escolar que nos limita y nos constriñe para la formación adecuada de la ciudadanía del siglo XXI. Y ello ocurre porque la institución escolar propia, como digo, del siglo XX, nace
de los libros, nace de una visión de la cultura donde de algún modo el conocimiento, el saber está encerrado, empaquetado en ese material didáctico, libros de texto fundamentalmente, y que de algún modo representa eso, una forma de conocimiento o de saber o de cultura sólida que hay que transmitir. Por eso esta idea de lo que ha funcionado durante un siglo, a lo largo de la escolaridad del 20, ha sido un modelo educativo, una pedagogía del transmitir. Alguien tiene el saber, el conocimiento, el contenido que hay que aprender y se le transmite a los estudiantes. Puede ser el profesor o puede ser, como digo, un libro de texto. Y esto más o menos ha funcionado a lo largo del siglo XX, lo que ha sido el modelo de sociedad industrial que hemos tenido hasta la fecha. Y claro, ese modelo pedagógico implica una forma de aprendizaje de tipo más mecánico, es decir, mi tarea como alumno es reproducir lo que recibo. Y por tanto tengo éxito escolar si reproduzco, si recuerdo más cantidad de información y soy capaz de repetirla, llámese en un examen, en un trabajo, etc. Por tanto, podríamos decir que la competencia que se necesita para ser, o se ha necesitado para tener éxito educativo a lo largo del siglo XX, ha sido, digamos, ser competente en esa cultura sólida de certezas, estable y que se transmite de unas personas a otras. Pero todo esto, como decía antes, estamos en un tiempo de cambio acelerado y evidentemente ya no es útil y no es necesario, ¿no? Vamos a pensar entonces en lo que es el modelo de escolaridad de la escuela del siglo XXI, que frente a eso que decía antes de la educar para la cultura sólida, hablaríamos de educar, formar a las personas, a los futuros ciudadanos, para que sean de algún modo competentes en lo que es la cultura líquida, entendiendo por líquida, a modo metafórico, el adaptarse a unos saberes y conocimientos que están en constante transformación. Vamos a analizarlo un poquito más, esto de qué significa cultura líquida y que es la que vendría a ser representativa del tiempo actual. Ideas muy básicas que no voy a explicar. Miren, en estos momentos ese ecosistema informático que hablaba antes, la Internet, representaría para los educadores fundamentalmente y a modo de metáfora una especie de biblioteca universal gigantesca, una especie de biblioteca de Babel, como decía Borges en su cuento, ¿no? Es decir, desde el hogar, desde el interior del aula, podemos acceder a todo el conocimiento humano a través de la red, ¿no? de Internet. Pero la Internet nos trae consigo también cambios profundos en lo que son las formas culturales de producir y consumir cultura. Es decir, frente al modelo de producción de escribir un libro y empaquetar, como decía, el conocimiento del saber, en estos momentos a través de la red, ese saber está abierto, es transparente y accesible a cualquier persona, puede ser intercambiable fácilmente, puede ser reconvertible y demás. Es decir, hay unos cambios culturales muy notorios a los cuales tenemos que estar atentos los educadores. Evidentemente, las formas que adopta esa cultura son también distintas, en el sentido de que frente a los libros, donde el texto o la imagen fija eran predominantes, en estos momentos en la red existen nuevos formatos, sobre todo de naturaleza audiovisual, hipertextual, multimedia, etcétera, etcétera. Otra idea importante, también vinculada con lo que apunté antes de la ciudadanía digital, es el concepto de homo digitalis, es decir, la persona, el sujeto, el individuo, que es capaz de interaccionar con los otros, tener ciertos valores, que sabe relacionarse con la administración, sabe hacer compras online, etc. Es decir, es el ser ciudadano, como digo, de un ecosistema o de un modelo, digamos, de funcionamiento donde la tecnología tiene un peso muy, muy, muy importante. Y no olvidemos, igual que apuntaba anteriormente, de que también existen sombras que rodean, digamos, a esta utilización de la tecnología. Entre ellas, fíjense, cada vez es más importante el saber interaccionar como sujeto, como individuo, como Homo sapiens, con máquinas digitales. Y estas cada vez son más autónomas en su funcionamiento, no necesitan del humano para tomar decisiones y actuar. La llamada inteligencia artificial es la evidencia más clara de todo esto. Por tanto, tendremos que formar también a nuestros futuros ciudadanos, a nuestro alumnado actual, como usuarios
que saben manejar y ser conscientes de cómo funcionan esas máquinas para no ser alienadas por las mismas. Bueno, todo esto en definitiva, y es, digamos, el foco de esta unidad 1, es que estamos en un tiempo donde nuestra sociedad es mucho más compleja de la que era hace décadas atrás y evidentemente siglos, ¿no? Y frente a un modelo, digamos, de conocimiento y de competencias de ciudadanía para tener éxito social, hoy en día hacen falta, digamos, un abanico, un repertorio de competencias mucho más complejas y que en distintos informes internacionales nos indican que son el que no solo dispongas la persona de saberes que reproduce, de información que tiene almacenados y reproduce en un trabajo o en un examen, sino tiene que ser capaz de saber aplicar y utilizar ese conocimiento en situaciones concretas para resolver problemas prácticos. Cuando no disponga del saber, tiene que saber buscar esa información, en la red, lógicamente. Tiene que ser capaz, con toda la información que recibe, tiene que ser capaz de analizarla y repensarla de forma crítica. Evidentemente, ya no somos individuos aislados, somos sujetos que estamos conectados en la red. Por tanto, hay que saber trabajar en equipo de forma colaborativa. Y lógicamente, con los múltiples lenguajes, formas de representación del conocimiento, hay que saber comunicarse y expresarse en esos distintos lenguajes y formatos. Y lógicamente, en este tiempo de acelerado cambio hay que tener constantemente una actitud positiva hacia la innovación. Y esto es lo que nos reclama, digamos, la sociedad, sujetos que son capaces de adaptarse al cambio y son capaces de construir respuestas creativas ante los problemas del tiempo que nos rodea. Y esto, por sintetizarlo en una etiqueta, es hablar o pensar en un modelo, un enfoque educativo de la pedagogía del aprender creando, no del aprender repitiendo, como dijimos anteriormente. Y este es, digamos, el modelo más adecuado para una educación en esta llamada sociedad del conocimiento del siglo XXI, que se caracteriza, o debiera caracterizarse, por un proceso de aprendizaje constantemente activo, donde el alumno tenga que enfrentarse a situaciones donde tiene que tomar decisiones de modo autónomo e innovadoras para dar respuesta, como digo, a situaciones problemáticas o complejas. En definitiva, y frente a la competencia que decía antes de dominar el saber en la cultura sólida, hoy hablaríamos ser competente en esta cultura líquida, cambiante y en constante transformación. Pero fíjense una idea que para los educadores es muy relevante e importante. Todo esto puede parecer una pedagogía novedosa, propia del siglo XXI. Sin embargo, curiosamente, las ideas fundamentales que dan sentido educativo y fundamentan esta pedagogía del aprender creando tienen más de 100 años. Autores como Dewey, Montessori, de Crowley, Vygotsky, Piaget, Freire, Freinet, fueron los que nos dijeron, como digo, hace ya casi un siglo, de que la escuela debe formar a su alumnado a partir de conceptos tan básicos que ahora tienen mucha vigencia y actualidad, como son que el alumno aprenda de su propia experiencia, que sea él el constructor, el creador del conocimiento y del saber. Cada vez, en la medida de lo posible, adaptemos esa formación, esa educación a las características individuales, personales de los sujetos que tenemos en nuestra aula, que a la vez favorezcamos un aprendizaje colectivo, cooperativo, social en definitiva, y sobre todo que no utilicemos como docentes una metodología del aprender repitiendo lo que dice el libro de texto, sino que les planteemos proyectos de trabajo, de investigación, de indagación, de exploración al alumnado para que él, como digo antes, vaya construyendo el saber utilizando la red. Para acabar, y simplemente a efectos de que ustedes reflexionen a partir de la visualización de este vídeo. Realmente, ¿en qué consistiría una educación necesaria para formar al ciudadano que sea culto de este siglo XXI? Esta es una pregunta que, insisto, muchos expertos están formulando, en organismos internacionales, en congresos, se está debatiendo. ¿Qué es ser un ciudadano hoy en día, un ciudadano culto de esta cultura y sociedad del siglo XXI? ¿Consideran ustedes que una persona culta es aquella que recuerda mucha información y es capaz de repetirla sin equivocarse? ¿O por el contrario, como estamos apuntando, es saber tomar decisiones
adecuadas, innovadoras para resolver situaciones complejas. Todo esto lo continuarán en el foro que tienen a continuación y adelante. El Homo Digitalis se ha ido imponiendo en todos los países, primero en los más ricos, pero la globalización imperante ya hoy se ha encargado de generalizarlo. Los nativos digitales, jóvenes expuestos a las tecnologías de la comunicación e información, desde su nacimiento se vienen integrando a las universidades y encuentran a inmigrantes digitales asumiendo el rol de docentes. Una brecha, ¿no?, completamente amplia, ¿no?, tanto para los docentes como para los estudiantes. La convergencia entre estudiantes y docentes debe generar soluciones creativas a problemas reales, haciendo buen uso de la tecnología. La educación de nativos digitales será viable si existe un intercambio entre las habilidades de ambas generaciones, destacando la necesidad que exista una actitud alta y positiva respecto a aprender una de la otra. Brecha digital es sinónimo de exclusión y marginación respecto al dominio de las TIC, tecnología de la relación, información y la comunicación, y las TAC, tecnologías aplicadas al conocimiento, y por ende, de la plena integración en una sociedad cada vez más digitalizada. Las brechas digitales son motivos de exclusión de la sociedad del conocimiento y de configuración de una marginación social y política. La brecha digital en minuto y medio. La brecha digital es la diferencia que existe entre hogares, empresas y áreas geográficas de diferente nivel socioeconómico en cuanto a sus oportunidades de acceso a las TIC y a Internet para su uso en diversas actividades. Los avances tecnológicos benefician a las personas de diversas maneras. Por ejemplo, la tecnología puede ser muy útil en el ámbito de la educación. Puede servir para que los profesores transmitan mejor sus conocimientos o como modo de comunicación entre alumnos y profesores. También beneficia nuestro modo de vida, puesto que lo hace más sencillo. Por ejemplo, el uso del GPS es más rápido y más preciso que utilizar un mapa. Sin embargo, al tiempo que la tecnología avanza, los países en vías de desarrollo no pueden seguir el ritmo de los más desarrollados, que adoptan las novedades tecnológicas rápidamente. Por lo tanto, los países en vías de desarrollo van quedándose poco a poco atrás en todos los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Esta diferencia ha dado lugar a que algunos países con acceso limitado a las TIC no las vean como algo positivo, sino como una desventaja más. Por ese motivo, la corriente política actual defiende que tecnologías como Internet no son un lujo, sino una necesidad que es necesario satisfacer. Esto es todo, amigos. Gracias por la atención y adiós. Nativo digital son aquellas personas nacidas desde mediados de la década de los 80, inmersas en la era digital desde su nacimiento y que no han tenido que desarrollar ningún proceso de adaptación a la misma. Migrante digital, las generaciones precedentes nacidas en la era analógica y que recibían la digitalización como algo ajeno a ellas. Las personas nativas digitales son personas que reciben la información rápidamente, que les gusta el trabajo en paralelo y la multitarea, que prefieren imágenes a textos, que prefieren el acceso aleatorio, que funcionan mejor cuando trabajan en red, que prosperan con la satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes y que prefieren los juegos al trabajo serio. Bueno, veamos el siguiente video que nos ayuda a identificar las características de los nativos y de los migrantes digitales. Hola, mi nombre es Itlali y yo soy nativa digital. ¿Y tú, eres nativo o migrante digital? Los términos nativo y migrante digital fueron presentados por primera vez en el 2001, en el artículo publicado por Mark Prensky. En este artículo hablaba sobre las diferencias entre la generación que creció con la tecnología y la generación
que se adaptó a la tecnología, a la era digital. Este artículo se enfocaba más en un contexto educativo, donde los profesores tenían grandes problemas para conectarse con los jóvenes, ya que hablaban un idioma distinto, por así decirlo. Pero primero que nada vamos definiendo las características de los nativos y los migrantes digitales. Los nativos digitales son aquellos jóvenes o niños, somos aquellos jóvenes o niños que nacieron después de 1990. Su característica principal es que nacieron rodeados de la tecnología, y esta tecnología ocupa un lugar muy importante en sus vidas actualmente, tanto así que dependen de ellas para sus acciones más cotidianas, desde estudiar, divertirse, informarse, relacionarse e incluso comprar, además de que son los mayores productores y consumidores de toda la información que hay en la red. Ahora, los migrantes digitales son aquellos que nacieron en la era predigital, es decir, antes de 1990. Ellos lo que tuvieron que hacer fue adaptarse a la tecnología. Por ponerlo en un ejemplo muy simple, digamos que la era digital es un idioma y ellos aprendieron a hablarlo, pero al aprenderlo y no ser su lengua materna, ellos van a tener cierto acento en él, que siempre los va a diferenciar de los que son nativos. Por eso nativos, migrantes. No solo hablamos del lenguaje al que se tienen que adaptar, sino también toda su vida ha tenido que transformarse, ya que la tecnología se ha metido a todos los contextos de la vida. Ahora veamos algunas diferencias entre los nativos y los migrantes digitales. La primera de estas diferencias es que los nativos están más acostumbrados a recibir la información de manera ágil y rápida, ya que los medios que tienen así lo permiten. Pero otra de las grandes diferencias es la habilidad de hacer multitareas y actividades paralelas. Los nativos son más propensos a ellas, mientras que los migrantes no tanto. Se basan más en resolver un problema a la vez y paso a paso, el análisis del problema, mientras que los nativos, pues, tienden a hacer decisiones más rápidas. Esto también en consecuencia de los videojuegos, que cada vez te enseñan a hacer más decisiones más rápido y no tienes mucho tiempo de pensar o analizar bien las situaciones. Otra gran diferencia es que los nativos digitales son más propensos a compartir información de manera natural en todas las redes sociales, en toda la red, mientras que los migrantes digitales son más reservados en ese aspecto. Ahora vamos con uno de los grandes problemas. La tecnología en los últimos años ha avanzado enormemente y la sociedad no se ha adaptado completamente a ella. Los sistemas de educación son el más claro ejemplo de esto, ya que se siguen usando los mismos métodos de hace casi 50 años para instruir a niños que han nacido en un contexto totalmente diferente. Antes los apuntes, yo recuerdo que en la primaria era simplemente en tu libreta con un lápiz, anotabas toda la tarea, todo lo que te dejaban, y ya después de unos años noté que en la prepa simplemente es más fácil. Saca celular, toma foto, y si quieres estudiar tus apuntes, pues checas tu galería, ¿no? Las generaciones han cambiado mucho, tanto que ya veo que en secundaria o hasta incluso primaria puede que ya haya niños que tomen apuntes con sus celulares. Todos esos cambios, aunque no parezcan importantes, sí lo son, ya que los niños están aprendiendo las cosas de manera diferente a como lo hacían sus papás. Dos generaciones totalmente diferentes que se criaron bajo diferentes contextos, obviamente van a tener resultados diferentes. Al ser tan rápido la evolución de la tecnología, la sociedad también tiene que adaptarse a esta para tener sistemas más eficientes en todo, no solo en la educación, también en lo económico, en lo social. Ahora yo quiero un segundo para pensar sobre las futuras generaciones, aquellos que son hijos de nativos digitales, ya que ellos van a estar aún más empapados de toda esta tecnología porque sus padres pueden y conocen más de estas. Tienen los teléfonos inteligentes, incluso 2 años y ya pueden manejar esos dispositivos, cosas que son sorprendentes y preocupantes a la vez, ya que no se está viendo algún tipo de límite. Las futuras generaciones son algo que realmente tenemos que pensar en qué estamos haciendo con ellas para educarlas, porque si bien es una educación diferente, tiene que ser mejorada para que sea más eficiente. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, danos un like y deja tu comentario con tu opinión sobre este tema. Además, dime, ¿tú eres nativo o migrante digital? Se presenta así una sociedad dividida en dos sectores cognitivos y una barrera estructural entre la oferta educativa tradicional, analógica y las características actitudinales de las nuevas generaciones, que se desarrollan evolutivamente con parámetros muy distintos a los establecidos por las generaciones anteriores, tal y como lo vimos en el video anterior.
Es indudable que las circunstancias cambiantes de un mundo en permanente transformación generada, entre otras cosas, por la intermediación de la tecnología en la vida cotidiana, obligan al sistema educativo a crear estrategias para que sus protagonistas, tanto docentes como estudiantes, se conviertan en navegantes competentes para un mundo incierto y que de esta forma logren desarrollar capacidades que les permitan aprender de manera autónoma.